Bueno, ya está con nosotros Ángel García Lascurain, él es el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, y pues vamos a platicar con él, como le decía, acerca de la evolución que está teniendo la economía en este primer trimestre que pues ya concluyó. Y bueno, la verdad es que pues los augurios respecto a lo que será el desempeño final de este trimestre son bastante desfavorables, hay muchas variables que no ayudan, algunas decisiones de política pública que merman la confianza, merman la inversión. Ángel, muchas gracias por la oportunidad, como siempre. Al contrario, gracias por la invitación, Alberto, con mucho gusto. Ángel, hace unos días se dio a conocer el IGAE con un número negativo, 5.4%. ¿Cuál es el cálculo o la estimación que ustedes tienen ahí en el IMEF para lo que será el desempeño del primer trimestre? Entiendo que pues obviamente no va a ser nada favorable, ¿verdad? Sí, coincido contigo. Para el año en su conjunto estamos viendo un crecimiento de 4% en la última estimación que tenemos del Comité de Estudios Económicos del IMEF, pero todos los indicadores que hemos visto de inicio del año muestran una debilidad económica todavía importante. No solamente el IGAE, como bien mencionaste, sino la actividad industrial continúa deprimida, la inversión continúa en niveles pues muy inferiores a los que teníamos incluso previos a la pandemia, que ya mostraba una tendencia negativa, el consumo en general, y vemos pues que el impacto de la recesión y de la pandemia todavía no ha concluido y el primer trimestre sin duda seguirá siendo complicado. ¿Qué verías, Ángel, para el segundo trimestre? ¿Crees que pueda haber una mejora? ¿O cuándo vamos a empezar a ver ya números positivos? Bueno, yo creo que el comparativo ya del segundo trimestre respecto a lo que sucedió en el mismo segundo trimestre del año pasado, pues va a ser muy favorable, ¿no? Pero ¿qué tanto es espejismo? ¿Qué tanto el tema del comparativo matemático ayuda? ¿Qué tanto realmente se estará recuperando la actividad, Ángel? Sí, sin duda los datos del segundo trimestre sobre una base anual van a mostrar un crecimiento muy importante, dada la contracción tan severa de la economía que tuvimos en el segundo trimestre del año pasado. Sin embargo, nosotros estamos estimando que para que la economía de México regrese al nivel que tenía previo a la pandemia, tenemos varios escenarios, pero en el escenario donde tenemos un mayor consenso, tardaríamos 15 trimestres en regresar al nivel previo de actividad económica, es decir, hasta el primer trimestre de 2024 no estaríamos recuperando los niveles previos del tamaño de la economía y de dinamismo de nuestra economía. Del que teníamos antes de la pandemia, ¿no? O sea, 2018 supongo, ¿no? Sí, el punto más alto de actividad económica se logró en el segundo trimestre del 2019. Vino una contracción marginal en el segundo semestre del año pasado. Ya veníamos con una tendencia negativa por la fuerte caída de la inversión privada. Después del impacto tan fuerte que se concentró en el segundo trimestre del año, a partir de ese punto más bajo estaríamos tardando la recuperación 15 trimestres en un escenario promedio. Y dependiendo de distintos factores, bueno, podría la recuperación ser un poco antes o incluso tenemos escenarios más negativos también. Ahora, Ángel, hemos visto que la mayoría de los expertos, incluidos ustedes, han modificado sus escenarios de un crecimiento que se tenía de 3% más o menos a finales del año pasado para este 2021. Ya lo incrementaron a 4% y hay algunos analistas que me parecen bastante desafocados, que hablan hasta de 5, 5.5, hay algunos analistas hasta de 6% que pues no sé si están realmente trasnochados o yo la verdad estoy muy pesimista. ¿Tú cómo lo ves? Sí, los pronósticos más recientes han mejorado, pero están vinculados principalmente a la recuperación económica de Estados Unidos. Como tú sabes, el Congreso en aquel país aprobó un nuevo paquete de ayuda a las empresas, a las fuentes de empleo, a las familias, que en conjunto con lo que ya se implementando el año pasado llega a niveles de hasta 18% del Producto Interno Bruto de aquel país. Y esa recuperación en la actividad económica, la recuperación de la demanda de productos mexicanos y de nuestras exportaciones, también de las remesas, es lo que está justificando mejores escenarios. La economía doméstica, la demanda interna continúa a niveles deprimidos y bueno, los escenarios tienen un rango importante de variación,
porque dependen también de la efectividad de la campaña de vacunación contra el COVID. En la medida en que esta campaña se despliegue de manera más rápida, más efectiva, pues tendrá un impacto mayor sobre la recuperación. Y hay otros elementos, como comentabas ahora al inicio, la creación de condiciones pues, suficientes de certidumbre para fomentar la recuperación de la inversión privada es trascendental para tener un crecimiento más acelerado en el país, ¿no? De todos modos, lo que generará ese crecimiento entonces va a ser básicamente el mercado de exportación, porque ¿cómo ves el mercado interno? Supongo que seguirá deprimido, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves? Sí, el mercado interno continúa deprimido, como no hay condiciones para fomentar un crecimiento mayor de la inversión privada. A nosotros nos parece que es fundamental esta serie de iniciativas de reformas a diferentes leyes que se han venido presentando en el Congreso. Algunas no han prosperado, pero otras sí. Pues ponen en duda la preservación del Estado de Derecho, el respeto a los contratos, y eso ha impactado de manera muy importante la capacidad de crecimiento de México por el lado de la inversión privada. Al mismo tiempo, la falta de recuperación de la inversión hace difícil que se vuelvan a absorber los empleos que se perdieron durante la pandemia. Seguimos teniendo más de 2 millones de personas de la población económicamente activa que están fuera de la fuerza laboral, y eso impacta al consumo también. Entonces, la combinación de un consumo deprimido con una inversión sin dinamismo impide que el crecimiento provenga de fuentes internas. Y mencionabas el tema de la inversión, ¿verdad? Que pues ese no levanta, ¿no? Sí, la inversión continúa muy baja por las condiciones que ya mencioné. El entorno en general, para llevar a cabo la planeación de proyectos de inversión, las empresas necesitan construir escenarios con niveles de riesgo gestionables, y en este momento pues hay una incertidumbre importante. ¿Cuántos meses llevamos ya de caída de la inversión, Ángel? Ya son muchísimos meses, ¿no? Sí, comenzó a contraerse desde finales del segundo trimestre del 2019 y se acentuó durante la pandemia, pero la contracción es previo al impacto de la pandemia, ya por las condiciones que menciono que ya prevalecían desde el 2019. Uh-huh. Y obviamente pues no hay condiciones y seguirá constreñida, ¿verdad? Así es. Hay varios factores que nosotros estamos viendo que podrían incidir sobre la velocidad de la recuperación, la efectividad de la campaña contra el COVID que ya mencionaba. El tema de la inversión es trascendental, pero tenemos también sobre la mesa el proceso electoral, los resultados que tengamos en junio, y principalmente la reacción de todos los involucrados a esos resultados. Un tema adicional es la estabilidad de las finanzas públicas, que desde el IMEF hemos venido comentando. Se ha preservado esa estabilidad de finanzas públicas, pero principalmente a través de fuentes no recurrentes de ingresos. En la medida en que se logre un financiamiento del gasto público a través de la ampliación de la base tributaria y la reactivación económica, pues permite mayor certidumbre en el mediano plazo. Y otro elemento adicional es la vinculación con Estados Unidos, la vinculación económica, pero también política. ¿Qué verías para el cierre del año en lo que hace a finanzas públicas? ¿Crees que puede haber desequilibrios, sobre todo en el contexto de una economía con un mercado interno constreñido, lo que hace que pues, las empresas vayan a pagar menos impuestos sobre la renta, el IVA? Ya esos grandes contribuyentes que fueron fiscalizados por el SAT pues, se están agotando. ¿Qué estarías visualizando en lo que hace las finanzas públicas, Ángel? Sí, la estabilidad de las finanzas públicas, la solidez de las finanzas públicas es un componente central de la estabilidad macroeconómica de México. Y como bien señalas, el financiamiento durante los últimos 2 años se ha dado principalmente el financiamiento del gasto público por fuentes que no son recurrentes de ingresos. Por ejemplo, la utilización de los recursos que había en el Fondo de Estabilidad Presupuestaria, que prácticamente se agotó, la utilización de recursos de fideicomisos, la recuperación de adeudos fiscales de grandes contribuyentes, de adeudos históricos que se ha recuperado, pero son fuentes no recurrentes de recursos. El financiamiento sano del gasto público debería provenir de una recaudación basada en la recuperación económica, el crecimiento y la inversión. Nosotros no vemos riesgos en el corto y mediano plazo para el equilibrio de finanzas públicas. Realmente la autoridad ha sido pues, muy disciplinada en el tema de austeridad y la preservación de ese equilibrio. Sin embargo, sí hemos planteado desde el IMEF que es necesario una modificación fiscal, pero que esté enfocada en el fomento a la inversión y en la ampliación de la base tributaria, no en una modificación que inhiba aún más los proyectos de inversión. Nos parece que sería contraproducente, pero será un tema que seguramente será abordado en el segundo semestre posterior a las elecciones. Este es otro elemento, Ángel, que pues creo que
pone muy nerviosos a los inversionistas, ¿no? Porque pues es otra variable que se sume a la incertidumbre. ¿Por dónde crees que pueda venir el tema? Sé que todavía es demasiado prematuro, pero ¿crees que podría gravarse más al impuesto sobre la renta? ¿Crees que pueda venir impuestos, por ejemplo, a las herencias que se han hablado? En fin, estos temas que son tan controvertidos y que pues no gustan al capital. ¿Cómo lo sientes tú? ¿Por dónde podría venir? Sí, bueno, hoy sobre la mesa hay todos los escenarios posibles. Ha habido iniciativas también por parte de legisladores que van encaminadas a la creación de esos nuevos impuestos. Hay poca información todavía de la autoridad hacendaria sobre cuál sería el rumbo de una modificación fiscal. Nosotros hemos pugnado porque esta modificación se dé, pero se dé impulsando el desarrollo de la inversión, la generación de fuentes de empleo, combatiendo la economía informal y ampliando la base tributaria. Cualquier iniciativa fiscal que atente nuevamente contra la rentabilidad de los proyectos de inversión, la viabilidad de las empresas, pues tendrá un impacto contraproducente en condiciones donde la recuperación económica es fundamental para México, proveniente del mercado interno principalmente. Ángel, ya hablabas de decisiones políticas, hablamos de falta de confianza para la inversión y bueno, ya se impugnó las modificaciones a la ley eléctrica, hay una gran cantidad de amparos, pero ahora pues surge otra variable, un cambio a la ley de hidrocarburos que también pues me parece que va a resultar pues también una andanada de amparos, de recursos legales. ¿Cómo ves estas modificaciones a la ley de hidrocarburos, conforme a lo que sabemos? No, con mucha preocupación desde que se presentó la iniciativa de reforma a la ley del sector eléctrico, nos expresamos en ese sentido y ahora lo haremos también. Nos parece que por un lado, dar preponderancia a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, pues está desplazando en los hechos al sector privado que ya había comprometido inversiones y eso contribuye a la generación de mayor incertidumbre jurídica para los inversionistas. Pero por otro lado, hay componentes de la iniciativa, de la nueva iniciativa, que están dotando de facultades discrecionales a la Secretaría de Energía y a la CRE para suspender actividades de empresas con criterios que son poco claros. Establece, por ejemplo, que la cadena de valor en general de los hidrocarburos podría interrumpirse por el lado de las empresas por temas de seguridad nacional, de seguridad energética que no están claramente definidos. Entonces, el impacto que eso genera en términos de incertidumbre, ¿no?, sobre cuál sería el rumbo de esta iniciativa es importante. Ahora, Ángel, ya en lo que hace a la ley eléctrica ha habido muchas manifestaciones de nuestros socios comerciales, Estados Unidos, Canadá, sobre todo de Estados Unidos hay muchas agrupaciones que se han manifestado preocupadas. Supongo que pues esto mismo se reproducirá para pues el tema de la ley de hidrocarburos. ¿Podríamos ver controversias en el ámbito del Telecán, así como las mencionamos para la parte eléctrica, también en la parte de hidrocarburos, Ángel? Sí, sin duda va en contra. Bueno, la cantidad de amparos que han progresado muestran que la iniciativa y la reforma a la ley del sector eléctrico va en contra de ciertos preceptos a nivel constitucional. Nos parece que sí existe el riesgo de entrar en alguna disputa internacional, pero hasta que se llevara a cabo, en su caso, una modificación constitucional en ese sentido. Mientras los amparos hayan prevalecido, pues la aplicación efectiva de esa ley en su nuevo formato no se podrá llevar a cabo. Mientras ellos ocurran, no creo que haya una mayor actividad de nuestros socios comerciales, pero si se llega a rango constitucional, sin duda, colocará a México en una situación difícil con nuestros principales socios comerciales. Ahora vienen las intermedias, mencionabas el tema de las intermedias, Ángel. ¿Crees que pueda tenerse la mayoría que se requiere para sacar estas reformas constitucionales? Hay muchas encuestas que hablan de que Morena pues todavía pues está prevaleciendo, pero pues ya sabemos que luego las encuestas son bastante engañosas. Al final de cuentas lo que prevalece son digamos las preferencias locales. ¿Qué estarías viendo en lo que hace a las intermedias para que en la correlación de fuerzas que hay en el Congreso, Ángel? Bueno, yo creo que es tal vez el factor único más importante que tendremos este año. El resultado de las elecciones intermedias va a definir el mapa de los actores políticos para los próximos años. Y me parece que a grandes rasgos puede haber tres escenarios. Primero, que el partido mayoritario logre una mayoría incluso mayor que permita que facilite esas reformas constitucionales. Un segundo escenario podría ser que exista un equilibrio de fuerzas en el Congreso y tengan que negociarse las modificaciones.
y que a mí me parece que sería el escenario más deseable. Pero un tercer escenario podría ser que pierda la mayoría, con lo cual podría venir también pues una situación de parálisis legislativa que tampoco sería buena para México, ¿no? ¿Este último crees que pueda concretarse? Es difícil decirlo a estas Sí, alturas. ¿verdad? En algunos estados, no lo sé a nivel federal. Hay diferentes encuestas que indican en un sentido o en el otro. Yo creo que es prematuro, es difícil todavía poderlo prever. Como quiera, pues Ángel, me parece que un escenario complicado para la toma de decisiones. Ustedes que están en las empresas, los ejecutivos de finanzas que están en las empresas, debe ser difícil ahorita, pues al final de cuentas, decidir qué hacer, qué inversiones realizar, cuáles no, cuáles posponer, porque decías el tema de la pandemia, pero con este escenario de esta incertidumbre, pues hace difícil el que se puedan finalmente tomar decisiones y ir para adelante, ¿verdad? Claro, porque bueno, las empresas cuando invierten llevan a cabo análisis de escenarios. Siempre hay riesgos implícitos en cualquier proyecto de inversión, pero necesita haber la información suficiente para poder medir los riesgos y poder gestionar los riesgos y poder minimizar su impacto en la medida de lo posible. Y eso permite que las inversiones se desplieguen y se lleven a cabo. Cuando hay factores imponderables que impiden la medición del riesgo, pues inviabiliza los proyectos de inversión, y esa es una situación que estamos viviendo en México ya desde hace algún tiempo. Te agradezco mucho el que nos hayas permitido platicar unos minutitos, siempre muy importante, siempre ilustra mucho el platicar contigo, así que muchísimas gracias, Ángel, te agradezco mucho. Al contrario, gracias por la invitación, con todo gusto. Y bueno, él es Ángel García Lascurain, él es el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Amigos, ya nos vamos, gracias por habernos sintonizado, lo invito a que lo haga la próxima semana, aquí estaremos como siempre al pie del cañón. Que la pase bien.